Buenos días para todos ustedes. Un gratísimo placer poder entrar a los hogares de la República Dominicana. Nos sentimos sumamente complacidos de que esta mañana nos abracen de manera muy especial. Les reiteramos que estamos transmitiendo a través de Multimedia Teleradio América 12:45 en la plataforma comunicacional del Nuevo Diario. En esta mañana vamos a estar involucrados como siempre en este proceso de la comunicación. Y nos honra de manera muy especial, como siempre, tener la anfitrionía, y nosotros tenemos la anfitrionía de poder estar compartiendo con ustedes a nivel internacional. Así es que, good morning, sir, como dicen los norteamericanos. José Monegro Gavilán. Buenos días, Magua, y buenos días a los amigos televidentes. Hoy la Iglesia Católica celebra el Viernes Dolores. Viernes de los Dolores. Recuerda que eso antes era ya esas tradiciones se han ido perdiendo, pero recuerdo que en mi campo se hacía un almuerzo especial y se le daba a los vecinos, se compartían esos platos, lo que era miércoles de ceniza, que es donde comienza la cuaresma, y este Viernes Dolores, que es el preludio de la gran Semana Santa, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También es un viernes que era sagrado en ese entonces, en esa sociedad dominicana de entonces. Sí, no, la sociedad dominicana ha crecido de manera muy específica en muchos sentidos, y las tradiciones que son parte histórica y folclórica y existencial de los pueblos ha amainado, pero el dominicano ha motivado de manera muy especial todo este gran concierto de la Semana Santa, de la Semana Mayor, donde hay ciertos niveles de reflexiones, y más que todo en todo este proceso que estamos asumiendo en muchos países del mundo con respecto a este virus, a esta enfermedad que nos ha tocado vivir. Pero de todas maneras, y me ha gustado mucho esta parte que ha tocado José, porque uno se traslada a su pueblo de cómo eran ese tipo de actividades y de comportamiento, y en el caso nuestro, en el caso muy nuestro del municipio de Jaina, la parroquia San Agustín lograba de manera muy abierta con el padre Miguel Jericó en la Sociedad de Orientación Juvenil SOJU, y el padre Cruz en este momento, que es nuestro párroco, desarrollaban unas actividades muy importantes, pero con todo este gran proceso del coronavirus amainado, pero la feligresía siempre existe. Bueno, no quisiera quitar el tema a nuestros compañeros David y José Ramón, que son versados en el tema, pero tú te referías, Manuel, a lo que era el crecimiento que ha tenido la sociedad dominicana, y podríamos decir la humanidad en sentido general. Sin embargo, mientras podíamos hoy disfrutar de un crecimiento material y de mejora de las condiciones de vida, sin embargo, los pueblos, y voy a partir sobre todo de la República Dominicana, que es un pueblo tradicionalmente católico, sobre todo católico, lógicamente, y es normal, aquí fue que se cantó la primera misa. Nunca se me olvida eso, cuando en la primaria, en la escuela te decían, la primera misa la cantó el padre Boil, allá en Isabela, la Isabela, de Puerto Plata, un municipio de Puerto Plata, por ahí por Luperón. Y yo recuerdo en mi infancia que desde el jueves a las 10 de la mañana, o cerca del mediodía, ya esa comunidad campesina se retiraba a reflexionar. ¿Y por qué te digo que, si bien es cierto que hemos crecido desde el punto de vista material, y por qué no las condiciones de vida del dominicano y de la humanidad en sentido general, ha habido un crecimiento? Sin embargo, desde el punto de vista espiritual ha habido una baja muy sustancial, y yo creo que en la medida que el hombre se ha ido apartando de Dios, de esos valores, primero empezando por el amor al prójimo, primero amar a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo. Y por eso vemos todas estas situaciones, Magua, todas estas situaciones que son parte de la agenda de hoy, de esos feminicidios, de la situación suicidio, gente que ha ido perdiendo la esperanza,
ya el esposo no respeta ni siquiera la vida de la esposa no respeta al esposo, ya no hay, ya el padre no quiere respetar al hijo, lo abandona. Entonces son situaciones que es cuando el corazón se va transformando y se va alejando de Dios. Sí, estos niveles de preocupación en las sociedades nuestras marca de manera existencial de que hay unas preocupaciones muy profundas y muchas veces esta falta de criterios y de formación inclusive religiosa y formación de hogar hace que hayan estos desvíos. Nosotros queremos a través de este espacio, el Foro de Opinión, José Ramón, David, Rubén, José, Magua y todo este equipo que estamos despiertos desde las 5 de la mañana logrando producir estos análisis, estos comentarios y queremos que esta Semana Mayor, esta Semana Santa, la podamos asumir con los niveles más importantes de reflexión y de los comportamientos que deben maximizar el nivel de crecimiento, pero la parte introspectiva, esa parte que es importante, esa parte que nos permite a nosotros seguir acumulando nuestro nivel de concienciación y de conocimiento hacia lo que debe ser la parte que queda en el ser humano, que es la parte humana, la parte, si se quiere, lúdica del conocimiento. Sí, ¿no? Y no sé si podríamos entrar en materia sí, con respecto a lo que sería esta Semana Santa, no sé, podríamos comenzar. sí. Y hay muchas preocupaciones en muchos países del mundo. Ha habido en varios países, tanto en América del Sur como en Europa, cierta preocupación por un rebrote, muchos llaman un tercer rebrote de este asunto, de esta pandemia, que son de las señales que también debemos coger. Esas señales que Jesús decía, nuestro Señor Jesucristo decía, están esperando señales, pero las señales llegan, como dijo, recuérdese la señal de Jonás, que fue que duró 3 días en el vientre del cetáceo, de la ballena, que fue enviado a Nínive a predicar a ese pueblo y a salvar a ese pueblo. Y la misma señal de Jesucristo, pero la gente ve las señales y no la ve. Es como cuando usted está viendo ese vaso, esa copa, y usted sabe que la está viendo, pero no la está mirando, pero no la está viendo. Entonces, ha habido una preocupación en la República Dominicana porque mientras otros países han decidido volver a ciertos controles del punto de vista, del punto de vista del estado de excepción, y sin embargo vemos que aquí se ha ido abriendo un poco. Se ha ido abriendo. Yo esperaba, y mucha gente le ha preocupado eso a la República Dominicana, de que el horario de toque de queda en Semana Santa no pasara de las 7 de la noche y que hubiera un dispositivo en el cual se exigiera y se impusiera, no solamente que se exigiera, se impusiera. Porque ¿qué es lo que sucede? Que mientras la gran mayoría puede acatar las directrices y las orientaciones de las autoridades competentes, sin embargo hay algunos desaprensivos que ese día, y no por el virus, es lo que se ha ido transformando esa semana, que en vez de ser una semana mayor, del punto de vista de la reflexión, del punto de vista del recogimiento familiar y espiritual, lo cogemos como un libertinaje. Mucha bebida alcohólica, manejo de manera desaprensivo, con sus secuelas de muerte, todo lo que eso, que hay que hacer un carreteo. Tienen las autoridades que hacer un dispositivo policíaco-militar para poder controlar como si fueran niños. A estos niñitos hay que llevarlos de la mano a la escuela y traerlos. ¿Me entiendes? O sea, cómo nosotros, lo que es nuestra responsabilidad civil y social, la colocamos por debajo cuando se trata de asuntos pasionales y asuntos de nuestro deleite personal, básicamente. Entonces yo creo que esto, en un momento que incluso las mismas autoridades han dicho que ha habido cierto estancamiento desde el punto de vista del ritmo de la curva que iba descendiente,
y se ha querido, en vez de cerrar ese cerco, abrirlo un poco más. Yo creo que esa parte las autoridades debieron contemplarla, porque si vemos países como Chile, que ha habido un rebrote, Paraguay, Uruguay, el caso de Brasil, que ha habido récord en muerte, entonces que aquí se esté abriendo. Mira, es que la situación es sumamente difícil. Yo no entiendo qué está pasando y por qué está pasando todos estos niveles de situaciones en la República Dominicana, a sabiendas de que es un país que le gusta, nuestra gente es sumamente típica, es sumamente folclórica y asume unos roles que no están dentro de la circunstancia en este instante. Y es por ello de que las propias autoridades dominicanas de salud pública, el ejército, la Policía Nacional, tienen unos niveles de preocupación sumamente definidos en cuanto a todo este proceso. Inclusive el COE, que es uno de los organismos preventivos y de seguridades hacia la colectividad dominicana, también marca ese nivel existencial. Pero yo entiendo y coincido contigo, José Monegro, de que República Dominicana debió cerrarse un poco más y debió priorizar ante lo que es las indicaciones de la problemática mundial, como es el coronavirus, y países que han asumido un control sumamente efectivo de esta pandemia están cerrando, especialmente Europa, España, Francia y estos países sudamericanos, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, que ha tenido unos récords sumamente importantes en cuanto a las medidas preventivas, pero más que todo a los procedimientos de vacunación, de inoculación de sus comunidades. Y República Dominicana, a sabiendas que está logrando una baja sustancial, tiene unos niveles sumamente difíciles de apertura. Ayer justamente estaba yo en las inmediaciones de la George Washington y veía en esos parques una serie de sillas, la gente ya tomando cuadre para tomar bebida alcohólica sin ningún tipo de mascarillas y sin ningún tipo de protección, como que si la cosa estuviera de manera muy normal. Yo creo necesario que, independientemente del esfuerzo que están haciendo las propias autoridades de salud pública, el esfuerzo de la policía, la gente tiene que asumir el debido control de la salud, de la profilaxis, del conocimiento hacia este nivel de situación que se está vislumbrando en este instante. Hemos tenido rebrotes en el país, las motivaciones de que han llegado vacunas, pero 1 millón, pero de ese millón solamente se van a implementar 500,000 porque ya hay un grupo de personas que se le va a colocar la segunda dosis en 28 días. En términos generales, nosotros queremos y creemos fortalecer los niveles de conciencia y de objetividad que hay que tomar en este instante, a nivel no solamente de la capital dominicana, sino a nivel del interior, porque muchos dominicanos, José, se trasladan en diferentes vías para los pueblos y atestan, por así decirlo, los autobuses sin ningún tipo de preocupación. No, pero ahí, esa parte que tú señalas, la parte de la presión de los sectores económicos, eso que tú decías, los bares, restaurantes, en los resorts vi que tomaron una disposición de que no se podía hacer ningún evento masivo en esos resorts, pero eso se dice a los medios, eso se dice para la opinión pública. Sabemos que esos resorts se hacen fiestas, como se siguen haciendo fiestas clandestinas. Entonces yo lo que creo es que debemos llevar la conciencia a todo el pueblo dominicano y especialmente los agentes económicos. Yo prefiero que perdamos de ganar una semana, que esta Semana Santa sea una semana de recogimiento, sea una semana de reflexión de toda esta situación que estamos pasando, de convivencia familiar, y que el lunes regresemos normalmente a las actividades y que el asunto de contagio sea un asunto controlado. Yo creo que a los empresarios, sobre todo del entretenimiento, que es preferible perdernos 3 o 4 días, una semana,
y no que pongamos el resto del año en peligro. Sí, es una situación sumamente difícil. Ojalá que esto se pueda controlar. El Ministerio de Turismo, con David, ha provocado de que muchos espectáculos puedan suspenderse y van a colocar una serie de inspectores diseminados en el territorio nacional, básicamente en las áreas o en las zonas turísticas, a ver si van a arrancar. Yo estuve en días pasados en Ubero Alto, en Punta Cana, en un esfuerzo de la importante actividad que viene desarrollando la Federación de Lucha contra las Drogas, y estuvimos en todo ese perímetro y vi que estaban anunciando un gran espectáculo en Road Café para este fin de semana, un gran espectáculo con un artista dominicano. Yo pienso que se va a posponer ese evento y que ojalá que esos inspectores que va a establecer el Ministerio de Turismo puedan hacer su trabajo en esos centros. Ahora bien, esos son ciudadelas que es muy difícil que puedan penetrar ellos, o sea que ojalá que esto se pueda controlar, que yo lo dudo definitivamente. Así, ojalá que sí. Bueno, hay un aspecto que yo quiero tocar, José, y es que yo estuve dándole seguimiento al caso de esta joven rumana, Andrea Celea. Yo estuve transmitiendo con un equipo de Miami para Estados Unidos y Las Vegas, Nevada. Estuvimos desde las 2 de la tarde haciendo unas transmisiones para Estados Unidos, y yo le he dado seguimiento a este evento, y para mí se hizo justicia con este gran proceso, un proceso que ha sido motivado y que las propias autoridades dominicanas, el Ministerio Público, los 3 jueces de manera colegiada han establecido y han dado una condena ejemplarizadora de 20 años a este individuo que ya está tipificado como un homicida. Yo pienso de manera muy definida y amplia de que la justicia dominicana sigue creciendo, que sigue ampliándose en todo este proceso, y que acontecimientos de esta magnitud no sigan ocurriendo en la República Dominicana, porque esto fue un individuo sumamente lastimero que tocaba las sensibilidades de esta joven, que no tenía espacio para respirar en términos de su propio nivel de libertad. Un tipo que la propia jueces y los propios fiscales establecieron que era una persona que consumía una serie de sustancias psicotrópicas y que en ese momento inclusive ya estaba imbuido en este tipo de situación. Pero en términos generales, yo creo necesario y de manera fundamental de que cuando uno tiene un joven que es sumamente difícil en sus niveles de comportamiento, muchas veces los padres asocian este tipo de situaciones en darle una serie de privilegios. Cuando uno tiene un joven, uno tiene que ayudarlo a formarlo espiritualmente en su propio nivel de actitudes y no darle ni siquiera el apoyo en términos de facilitar en muchas cosas. Y este muchacho para mí fue muy mal orientado. Su mamá lo tenía como un señorito con todo su derecho y le permitía una serie de situaciones. Yo lo que entiendo es de que hay niveles de preocupación sumamente especiales, de que Andrea Celea, que yo sé que está en la paz del Señor en este momento, que fue arrojada desde ese 8º nivel, está en el paraíso con Dios, una muchacha preciosísima, romana, y que estos ejemplos de justicia se sigan apropiando en la sociedad dominicana. Mira, Magua, al margen de esos conceptos que tú estás emitiendo y de la lamentable situación, porque uno no quisiera que esto se diera en una familia, primero, por el lado de la persona que muere, en este caso deja una familia destrozada, el caso de los padres de este joven que también quedan destrozados, lo que es un hombre que está privado de 20 años
de su libertad, y eso de luego crea una situación de angustia y de desaliento. Y ambas familias que ya estaban entrelazadas, no sé si quedaron hijos, no sé si tienen hijos o no, pero es un elemento perturbador no solamente para la familia, sino para la sociedad. Y son de las cosas que nos preguntamos, ¿qué está pasando con la familia dominicana? ¿Qué está pasando? Hay una crisis familiar, ¿entiendes? Todos esos feminicidios y luego suicidios, con su secuela de todos esos niños que quedan huérfanos, son situaciones que hay que prestarle atención. Y muchas veces contemplamos en la opinión pública que un día 3 feminicidios, y lo vemos como algo rutinario, nos estamos acostumbrando como algo rutinario, y no nos damos cuenta que detrás de esos 3, si no reflexionamos de qué la sociedad, qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana, qué está pasando en la familia, puede haber todos los días esta situación. Entonces yo creo que en el caso creo que ella es rumana, ¿no? Sí, romana. Creo que a veces tenemos que cuidarnos de caer en la especulación. Este caso fue en el 2018, o sea, el proceso duró 2 años. Tú sabes que cuando estos casos lo declaran complejo, los plazos se duplican. Y en este Código Penal, el Código Procesal Penal, se extendió a 4 años. Lo que significa que esos 4 años para ventilar el proceso, para que cuando se cante una decisión sea lo más sopesada posible, básicamente. Por tanto, por parte del Ministerio Público, que es el que está encargado de dirigir la investigación, como la ponderación de las pruebas, que es lo que hace el juez. El juez valora las pruebas y juzga las pruebas, y en función de eso canta. Entonces yo creo, primero, he visto la oposición de la defensa, que dice que fue un suicidio, y la parte acusadora, la parte de la víctima, ¿no?, ha dicho que fue un asesinato. Yo creo que aquí el hecho de que no fuera 30 años, que fueran 20 años, significa que los jueces, a la hora de deliberar, entendieron que había alguna situación que se dio en esta pareja que no era prudente o aconsejable cantarle 30 años. Supongamos que se hubiese demostrado que hubiese sido intencional. Si es intencional, que podríamos decir que hubo premeditación y alevosía, que hubo una intención de asesinato, son 30 años. Es que esos marcos... Estoy partiendo del abogado, ¿no? Sí, del abogado. O sea, como exacto. que los jueces valoraron algunas situaciones ahí. He visto las declaraciones creo que la madre de la muchacha, estaban conformes. Yo he dicho que en cierto aspecto se ha hecho justicia, que eso no devuelve la vida de una persona querida, pero ella entendió que por lo menos los jueces tienen una gran valoración. Es lo que yo creo en este caso. Aquí hay 2 versiones, ellos van a apelar. La parte de la defensa de los abogados vi que dijeron que van a apelar, es un derecho, ellos pueden ir llegando a esos casos hasta la Suprema que quieran. O sea, el proceso no termina ahí. Sí, independientemente de que el proceso no concluya, pero la lectura que nosotros le estamos dando no es ni siquiera una lectura desde el punto de vista informativo ni analítico. Estamos dándole una lectura que va al nivel del comportamiento de la justicia como tal y de la aplicabilidad de las normas existenciales de padre a hijo y el comportamiento que puede existir entre las parejas. En este caso, yo intuyo de que estos 20 años que se le fue establecido a este muchacho se van a ratificar. Es muy difícil de que la justicia dominicana pueda amainar este tipo de situación. Y por otra parte, yo creo de que el Ministerio Público debió establecer la pena máxima, que era los 30 años, pero atendiendo lo que tú dices, José, del punto de vista del abogado, pero los indicativos en términos generales establecían de que había un cierto nivel de premeditación
y alevosía, porque él siempre la maltrataba, tanto de palabra y como de hechos, y había una serie de situaciones sumamente difíciles, tóxicas, entre él hacia ella, pero atendiendo que era una extranjera sin ningún nivel de esfuerzo en términos económicos y en términos físicos, ella pudo asumir una serie de actitudes de acercamiento, por decirlo así, con él, pero había una prerrogativa sumamente especial de que el Ministerio Público le estableció niveles de alejamiento y él, un tipo enfermizo, insistía en este caso. De todas maneras, yo llamo la atención de que si tal o cual razón usted no cohabita o no tiene ningún tipo de actitudes hacia la relación con una mujer o el hombre, separarse y buscar los espacios de entendimiento y de vinculación hacia encontrar los niveles de soluciones, porque estos feminicidios, este nivel situacional que se está asolando en la República Dominicana y en la mente del dominicano es sumamente difícil. Pero tú dices, Magua, me imagino que tú lo has leído, lo has escuchado. Sí. ¿Tú quieres decir que ella lo acosaba a él? No, lo que quiero, lo que quiero establecer es lo siguiente, es de que en vista de que las limitaciones que ella tenía desde el punto de vista económico y la presión que él le hacía a ella accedía a ese tipo de situación y compartía con él de manera forzada y la arrastraba hacia algunos espacios según se estableció en las motivaciones que en el proceso de juzgar el caso y las indagatorias que se establecieron. O sea que ella se sentía presionada a unos niveles sumamente difíciles y no encontraba salida, no encontraba los esfuerzos como para zafarse de ese individuo que era químicamente enfermizo. O sea, por ahí es que anda mi nivel de posicionamiento. Ella en ningún momento lo buscaba. Él encontraba las soluciones. Entonces, podríamos decir que era lo contrario. Sí. O sea, era él sí, en tu apreciación. Sí. Pues yo le he dado seguimiento durante más de un año a este caso. Inclusive hice como dicen ustedes, llegar al espacio físico, llegué a conversar con algunas personas del sector, porque yo sabía que esto venía, un descenso, como se dice. Logré hacer ese descenso, conversar con algunas personas de por ahí. Y no, ese tipo era un maldito, una serie de expresiones sumamente difíciles, la agarraba, la atropellaba y una serie de situaciones. La situación es muy difícil, honestamente. No, porque ahí va lo que decíamos anteriormente. Hay un problema familiar, sí. Hay una crisis familiar, y esa crisis familiar se ve, por ejemplo, madres solteras que son los que crían los hijos. A veces ella trabajando, el hijo te lo ayuda a criar, para usar un término, a educar, una persona extraña, crecen sin ningún rigor de orientación del padre y llegan a este momento de sentirse los niños consentidos y terminan de creerse primero que hay los vicios. A veces esa misma situación lo lleva a ciertas juntiñas con personas que en vez de ayudarlo lo que hace es que lo van llevando al hoyo, básicamente, y terminan en esta situación. Pero yo creo que lo que hay que pensar no es lo que sucedió, sino en ver como sociedad cómo podemos evitar que nuestra juventud, que nuestras familias sean cada vez más fuertes, porque en la medida que tenemos familias fuertes, tenemos una sociedad más fuerte.
Vamos a hacer un contacto con nuestros anunciantes y vamos a venir con un tema que está en la palestra, que está analizado por la política dominicana, está analizado por las iglesias nuestras, que es las tres causales. Esto está bailando un ritmo sumamente interesante en la Cámara de Diputados, en la opinión pública. Con este tema vamos a provocar un cierto análisis y motivaciones.